Es momento de la entrevista esta mañana. Nos acompaña ya en el estudio de 21 Noticias el maestro Eduardo Pérez Haro. Él es profesor de Investigación y Análisis Económicos de la Facultad de Economía de la UNAM. Con él conversaremos sobre la relación entre el empleo y el crecimiento económico para nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido, maestro. Muy buenos días. Buenos días. Pues platíquenos, ¿qué panoramas hay para este 2018 en temas de crecimiento y empleo para nuestro país? Bueno, creo que para responder habría que contextuar el dato del empleo. Ciertamente tenemos el anuncio reiterado de un crecimiento importante en el nivel de ocupación, de empleo formal en el país, y esto parecería anunciar una situación, digamos, de bonanza en la situación económica. Sin embargo, me parece que hay que contextuarlo. Es muy importante contextuar en el frente externo, en el frente interno y después valorar cuál es la significación con relación al crecimiento. Nadie debe de olvidar que hace unos días tuvimos una disminución sensible de las bolsas de valores en los Estados Unidos y cuya sacudida significó una pérdida del orden de $2 billones. Es una cantidad inmensa, equivale a 2 veces el Producto Nacional Mexicano, no es cualquier cosa. Y este sismo de los mercados realmente advierte una dificultad en el frente externo, en el sector externo, y en el plano interno tenemos un balance que no puede ser motivo de campanas en el aire, porque tenemos una devaluación del orden del 40% en el tipo de cambio en lo que va del régimen, en lo que va del sexenio. Tenemos un crecimiento de las tasas de interés del orden del 150% cuando estas pasan del 3 al 7.5%, y tenemos una tasa de inflación que había venido controlada, pero que se cayó el año pasado y rebasó en más del 100% el pronóstico de los criterios de política económica. Entonces es un contexto adverso que no es fácil en el cual no es fácil inscribir el crecimiento del empleo. Si nosotros hablamos de empleo directamente, estamos hablando de 3.2 millones, el anuncio presidencial ha sido reiterado en este orden, de 3.2 millones de empleos, lo cual es muy positivo y no habrá que negarlo. Sin embargo, no hay una correlación directa entre el nivel de crecimiento del empleo y el crecimiento económico, y ahí es donde se nos demerita la naturaleza del empleo creado, pero hay más que decir al respecto. Hay más que decir porque una cosa también es la generación de empleos y otra es la calidad de los empleos generados en cuestión salarial. Ciertamente, ahí está el punto, es decir, cuando nosotros tenemos una relación de crecimiento del empleo de 3.2 millones de empleos, pero tenemos una tasa de crecimiento que vive en la misma dinámica de las últimas 3 décadas en el orden de poco más del 2% en el crecimiento del Producto Interno Bruto, quiere decir que está pasando algo en la cifra del empleo. Y lo que está pasando son 2 cosas básicamente. La primera de ellas es que el empleo se genera en el estrato más bajo de la escala del trabajo asalariado, es decir, está en el rango de empleos menores a 2 salarios mínimos. Esto quiere decir el estrato más bajo porque el salario mínimo como tal no existe operativamente en el mercado, es prácticamente una unidad de medida, de tal suerte que los 2 salarios mínimos es el tope del nivel más bajo de salarios. Ahí se están creando los empleos. Pero además hay otra circunstancia que es delicada, y es que tenemos una disminución del nivel de ocupación informal, con lo que quiere decir que estamos empleando, no estamos creando nuevos empleos, sino que estamos formalizando el empleo ya existente, de tal suerte que esto no significa una corrección de la planta productiva, no significa una corrección de la capacidad productiva nacional, y por lo tanto la relación entre el empleo creado y el crecimiento no es una relación simétrica, sino al contrario, es una relación en donde el crecimiento sigue, digamos, en una tasa baja y el crecimiento queda de esta manera absorbido en ese nivel de crecimiento. No tenemos una corrección todavía sustantiva, y creo que el tema no es dar una mala noticia, sino advertir de un problema en el cual
seguramente los candidatos tendrán que tomar nota porque habrá que hacer correcciones de fondo en el problema. Maestro, retomando lo que decía Eduardo, las condiciones del empleo. Actualmente el 62% de los empleados no cuentan con algún tipo de seguridad social. Entonces, podríamos, usted ya lo decía, realmente referir un crecimiento cuando no, en las familias no lo ven así. Bueno, hay dos datos al respecto. Nosotros tenemos una población en edad de trabajar superior a los 90 millones de mexicanos, de los cuales solo trabajan poco más de 50 millones, 52 millones de mexicanos. Y de esos 30 millones de trabajadores trabajan en el sector informal, sin contratos, sin prestaciones y sin fondos de jubilación. De tal suerte que el empleo es muy precario. En esas condiciones, hablar de crecimiento del empleo, insisto, no hay que regatearlo ni escamotear el dato, pero no hay que convertirlo en un eufemismo, porque podría ser que hablar de crecimiento del empleo con este cuadro de ocupación nacional, agregando un incremento en el poder de compra del salario, me parece que no es correcto como balance de la situación real. Hay que hacer un análisis completo, por supuesto. Ciertamente. Maestro, rápido y para cerrar, tenemos ya muy poco tiempo, pero me gustaría cerrar el crecimiento, las perspectivas de crecimiento económico. Vimos que en el último trimestre del año de 2017 se desaceleraron las principales economías del mundo. Hablamos de Estados Unidos, quizá Japón, Alemania. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento económico para 2018? La perspectiva de crecimiento, de acuerdo a los criterios de política económica del Banco de México, sigue siendo entre 2.5 y 3.5. Sin embargo, el año pasado tuvimos el mismo pronóstico y tuvimos que ajustar. El preliminar del INEGI es de 2.1 para el año pasado y es muy probable que en este año tengamos un ajuste del mismo orden, si no es que un poco menor, dependiendo de qué resulta con las elecciones y con el Tratado de Libre Comercio. Maestro Eduardo Pérez Jara, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana y que nos haya ayudado a entender. No, al contrario, muchas gracias. Buenos días. Que pase muy buen día. Regresamos a la información metropolitana.